Mi nombre es Luis Ángel Morales Vargas, ex miembro de una iglesia y pastor de la iglesia Palabra de Fe acá en la ciudad de Cochabamba. Bueno, hasta hace unos 2 años aproximadamente estaba pastoreando esta iglesia, pero a raíz de justamente ser confrontado con la palabra de Dios en el sentido de guardar sus mandamientos, es que he tomado la decisión muy particular y familiarmente además de obedecer al Señor, precisamente porque su palabra lo dice, ¿no? Y si podemos ir a la Biblia, vemos aquí muchas razones por las cuales obedecer a Dios, ¿no? Simplemente les cito este pasaje de Apocalipsis capítulo 18, verso 4, cuando nos habla: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Este pasaje me ayudó a entender y a tomar la decisión de que nosotros, antes que a los hombres, debemos obedecer a Dios. Muchas veces, y por el tiempo que hemos estado en la iglesia, pensamos que porque nos han enseñado de esa manera, nosotros vamos a permanecer a lo largo de nuestra vida. Pero hay algo importante en la palabra de Dios cuando nos dice que nosotros debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, esa fue una de las razones, sobre todo cuando diferentes instrumentos de parte de Dios fueron guiándome en ese propósito. Por ejemplo, llegó un libro que me hablaba del sábado, pero yo no estaba convencido simplemente con lo que decía este autor, sino sobre todo verificando que todo esto estaba escrito en la palabra de Dios, que no había nada que sea contrario a lo que esto decía. Cuando nosotros tomamos como la máxima autoridad la Biblia, entonces no nos vamos a equivocar. Entonces todas nuestras decisiones deben estar basadas definitivamente en la palabra de Dios. Nosotros no podemos permanecer en un lugar donde obviamente se contradice la palabra de Dios, porque sabemos, como nos cita en varios versículos el Salmo 119, la vigencia de la ley de Dios. Tenemos que entender que la salvación es por fe, su base es la fe en Cristo, pero el juicio tiene como base justamente las obras y tenemos que poner en equilibrio eso. Y justamente yo, estudiando a profundidad muchos pasajes respecto a estos temas polémicos como el sábado, la ley de Dios y otros aspectos, es precisamente que llego a la iglesia adventista, que es donde estoy como maestro actualmente de escuela sabática, y estoy trabajando y sirviéndole a Dios. No he dejado muchas cosas yo, no, inclusive el hecho de ser pastor, ¿no?, en esta iglesia, que estaba buenos años ahí siendo entrenado, pero lo importante es obedecer a Dios, ¿no? Yo no he dejado de servirle a Dios, sigo cumpliendo el llamado que Dios me ha dado, el de servir, de predicar la palabra y estar ahí donde el Señor me ha puesto. Pero lo importante es que nosotros permanezcamos en la verdad. Muchas veces, ¿qué pasa? Van a llegar cosas a nuestra vida espiritualmente que nos van a distraer de la visión y la misión que Dios tiene para nosotros. Pero lo importante, cuando nosotros realmente estamos basados en su palabra, obviamente nada de eso nos va a distraer, porque aquí no se trata de que una u otra iglesia nos salve, simplemente es la palabra y la doctrina que ella enseña, ¿verdad? Cuando nosotros estamos bien fundamentados en la palabra, obviamente vamos a permanecer en ella, ¿verdad? Satanás conoce la palabra, pero ¿él ha permanecido en ella? No. Entonces nosotros tenemos que aprender de eso, de que si nosotros permanecemos, no importa cuánto conozcamos de la Biblia, pero si nosotros permanecemos y ponemos por obra su voluntad expresada en la Biblia, obviamente vamos a estar bien afirmados. Eso es lo importante que tenemos que entender a la hora de ver dónde estamos y por qué estamos ahí, ¿verdad? ¿Estamos obedeciendo a la doctrina de hombres o estamos realmente obedeciendo a la palabra de Dios? Entonces, cuando hacemos la voluntad de Dios, obviamente no va a estar
en entredicho la palabra de Dios. Dice su palabra en Apocalipsis 22, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y también nos exhorta que hay de aquellos que cambian su palabra, ¿no? Que le añaden o le restan. Cuando yo entendí estas cosas, realmente vi que debería estar en un lugar donde realmente se predique y se viva toda la palabra de Dios. Bueno, simplemente eso, animar a que escudriñemos la palabra de Dios, porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna. Sí, muchas veces nos podemos encerrar en nuestros prejuicios, ¿no? Argumentar de que, bueno, nos han enseñado de esa manera, de que siempre toda nuestra vida hemos asistido a tal o cual iglesia. La iglesia en realidad no es la que nos salva, es Cristo, la fe en Él. Pero Cristo también nos manda a ser obedientes a su palabra. Cuando nosotros entramos en contradicción con eso, obviamente vamos a ser distraídos por Satanás, ¿no? Y lo que Satanás quiere es confundir, como vemos en el huerto del Edén. Satanás añadió simplemente o cambió una palabrita. Dios dijo, el día que de ese árbol comiereis, ciertamente moriréis. Pero ¿qué hizo Satanás? Cambió ese sí por un no, no moriréis, ¿verdad? Entonces es lo mismo que ha pasado con los mandamientos de Dios. Este hombre de pecado del cual nos habla la Biblia y nos advierte, dice que el sábado no existe, ¿no? Ya fue reemplazado por muchas otras cosas y de muchas maneras. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que su ley es eterna y está vigente. Y en base a esa ley nosotros vamos a ser juzgados. Ahora, obviamente, va a haber una lucha entre nosotros. Y esa es la que hay todos los días, de seguir el bien o seguir el mal. Pero justamente cuando nosotros nos empapamos y entramos al estudio de la Biblia a profundidad, nuestras dudas van a ser absueltas. En mi caso particularmente lo he hecho a través de un pequeño libro, lo he hecho a través de muchas personas que me han ido mostrando realmente dónde estaba equivocado yo. Y lo puede hacer también muchos, aquellos que estén sinceramente y con un corazón deseoso, enseñable, de aprender más de Dios. Dios no nos va a enseñar Z si nosotros no hemos aprendido A y no hemos puesto por obra A, B y C, ¿verdad? Entonces nosotros debemos llegar realmente a desear lo poco que conocemos de Dios, a ponerlo por obra, a ponerlo en práctica. Entonces Dios va a ir abriendo muchas más cosas, Dios nos va a ir enseñando muchas más riquezas del mundo espiritual, pero a medida que nosotros seamos obedientes, ¿verdad? Entonces esa es la parte que yo puedo rescatar particularmente en mi vida, es de ser obedientes en lo poco que conozcamos, ser obedientes a Dios. Pero cuanto Dios más nos vaya mostrando de su reino, obviamente nosotros también ser obedientes en este sentido. Y eso yo les digo particularmente con relación al sábado. Yo agarré este tema del sábado en obediencia a Dios, por amor a Él, no porque si no guardaba el sábado me perdía, sino porque amo a Dios y por eso decidí obedecerlo y guardar sus mandamientos, no porque me salvan, sino porque me santifican más ante los ojos de Él. Entonces yo animo a las personas que están viendo este material a que realmente busquen, profundicen el estudio de la Biblia y van a ver que no hay contradicción en ella y que la ley de Dios está vigente, ¿sí? Muchas bendiciones, que el Espíritu Santo, como dice su palabra, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, sea el que los guíe, que es el que actúa en mí. Yo en un tiempo andaba ciego, pero hoy veo mucho más allá de lo que antes veía, y gracias a la palabra de Dios y a su Espíritu Santo. Gracias.